Bueno, esta será una semana extremadamente interesante, importante y tensa. Te quedan 10 días para la primaria oficialista del próximo 29 de junio. Y donde se están entregando cifras de cuántas personas podrían llegar a votar ese día. Hoy día los más optimistas están señalando que se puede llegar o puede haber 1,5 millones de votantes en una primaria donde está prácticamente igualado hasta las últimas encuestas, hoy día pasando arriba, según las encuestas que se conocen y las que no se han conocido, Yanet Jara. Pero las primarias tengo la sensación que es un proceso distinto, donde tiene otros factores también incluidos que pueden variar esta decisión final, esta definición final. Pero en el entendido también que está extremadamente parejo. Dos contendores, Yanet Jara y Carolina Toa, el 29 de junio, donde además tendremos una serie de análisis durante la semana y donde también llegaremos a una transmisión especial el próximo domingo 29, durante la jornada, especialmente para lo que es Valparaíso, lo que está ocurriendo en Valparaíso con distintos móviles. Por otro lado, ¿qué está ocurriendo en la derecha? Tenemos una cerrada competencia hoy día entre Evelyn Matei, que parecía bastante distanciada de Kast en las cifras y hoy día está siendo superada según las últimas encuestas, y donde también hay una energía especial. Y donde también hay incorporados partidos de centro. Uno ya ha entregado el apoyo como amarillos directamente a Evelyn Matei, con una lista parlamentaria propia, pero apoyo a Evelyn Matei. Pero ¿qué está ocurriendo en otro partido de centro derecha, como es Demócratas? Para conversar y tener más antecedentes desde lo que ocurre en la región y también la mirada nacional, estamos con Paz Anastasiadis, que es la presidenta de Demócratas acá en la región de Valparaíso. Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la invitación al programa, Rodolfo, gracias. Sí. Paz, bueno, a ver, Demócratas es un partido que tiene representación parlamentaria y no menor, tiene hoy día 5 diputados y 2 senadores. Claro, diputados que han venido sí desde otras tiendas políticas, pero que se han incorporado un poco al ideario de Demócratas. ¿Cómo está hoy día el partido y dónde está ubicado? ¿Qué está hablando hoy día Demócratas? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el partido frente a esta primaria, donde ustedes, a ver, en un principio iban a estar incluidos con candidata propia, como en una supuesta primaria, como era Jimena Rincón, que hoy día finalmente no fue candidata, o es candidata? Tú me vas a aclarar eso. Sí, qué importante en relación a la definición misma y la presentación, porque claro, nosotros nos definimos como un partido que es de centro y que tiene una mirada precisamente que vienen de distintos mundos, sus militantes, pensando, obviamente, muchos de nosotros tenemos una ubicación anterior en el Partido Demócrata Cristiano, pero no solo venimos desde ahí, sino que es un sector que la verdad que mira con orgullo lo que fue el proceso del gobierno que tuvo la concertación. Desde esa perspectiva es que si uno mira como hacia atrás, cómo surge Demócrata, que comienza su paso junto también con otro movimiento que fue Amarillo, que también es partido político, también se define desde el centro, y que viene justamente con el proceso del apruebo rechazo. Nosotros, quienes militamos en Demócratas, vimos precisamente que las fuerzas de centro-izquierda se fueron finalmente hacia la izquierda, como lo sucede hoy día en estas primarias del oficialismo, y dejaron abandonado un electorado que hoy día, en el año 2025, no mira el país con esa perspectiva permanente de división, sino que busca que la política finalmente logre acuerdo, tenga un tono de moderación y permita finalmente algo que un eje común hacia el país. Y por eso Demócratas surge una posición bien interesante, que es decir, a ver, a nosotros no nos importa conversar con partidos políticos que sean de derecha o que sean de izquierda mientras estemos hablando y promoviendo una mirada de avanzar como sociedad, como país, donde hoy día no estamos. La verdad que somos contrarios, antagonistas de la polarización política. Lo que buscamos precisamente es el diálogo, encontrar, tener
este tono de moderación, de sentido común y de juntar el mundo de que quiere un país desarrollado, pero con una perspectiva de justicia social. Claro. En ese mismo sentido, tenemos hoy día una candidatura presidencial, que hoy día estamos juntando lo que no existe ya de CERVEL. Nosotros somos partido político, estamos conformados a nivel nacional, pero nos faltan 3 regiones, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes. En ese proceso hoy día están, Jimena Rincón estuvo, nuestra senadora, estuvo en la semana pasada en Los Ríos, hoy día se encuentra el senador Matías Walker en Magallanes, acercándose y buscando que podamos estar constituidos a nivel nacional para lograr finalmente tener una posición, una candidatura como nos exige hoy día el Servicio Electoral. Paz, pero me señalas que ustedes van a ir a primera vuelta con una candidatura presidencial. ¿Van a primera vuelta? Porque eso implica además, una lista parlamentaria, una lista senatorial. Bueno, nosotros estamos buscando esta opción con un énfasis en tener una candidatura presidencial que es Jimena Rincón, que lo ha señalado miles de veces. La posición de nosotros es llegar a primera vuelta. ¿Por qué no llegaríamos a primera vuelta? La posición está únicamente pensada en que se nos presenta un escenario donde la necesidad hacia el país de demostrarle finalmente que existan fuerzas políticas necesarias de llevar un camino que logre una conducción del país, bueno, ahí habrá posibilidad y se están conversando, por supuesto, permanentemente. Una conversación que excluye, por supuesto, siempre aquellos partidos políticos que se entienden que son de sectores más extremos, así como sucede que no tenemos, obviamente, participación en una primaria de oficialismo, donde se encuentra hoy día encabezando finalmente las encuestas el Partido Comunista a través de su candidatura presidencial, pero que se encuentran justamente aquellos sectores donde antiguamente era la concertación, pero parece que se avergonzaron de haberlo sido y no está ese orgullo finalmente de entender que el país, ese camino era aquello que nos llevaba a tener, si uno mira todas las estadísticas económicas y también de contenido, de calidad, está mucho mejor posicionada. Claro. Antes de lo que tenemos hoy día. Pero la mirada de ustedes, Paz, más que la primaria de acá, de la centroizquierda, ustedes están mirando lo que está ocurriendo también en la derecha. ¿Cuál es la mirada que tiene Demócrata de lo que está ocurriendo en la derecha, de lo que está ocurriendo hoy día entre Evelyn Matei y José Antonio Kast? La mirada de estas varias derechas, porque como nunca hay 3 corrientes distintas, ¿no?, para una primera vuelta. ¿Cómo están mirando ustedes ese desarrollo de discurso y dónde se sentiría, ustedes se sienten más cómodos ahí en este minuto? Bueno, eso es bien interesante porque, claro, tal como miramos las encuestas hacia la derecha y existiendo posiciones distintas dentro de la derecha, vemos con preocupación, por supuesto, que sea José Antonio Kast hoy día quien está aumentando caudal finalmente de adhesión, por lo menos lo que señalan las últimas encuestas. Es una preocupación porque recordemos que el escenario electoral que tuvimos antes, en las últimas elecciones presidenciales, fue o Boric o Kast. Terminó saliendo electo el presidente Boric. ¿Y qué tenemos hoy día? Finalmente, el riesgo de poder llegar a tener una candidatura presidencial y que podría terminar en noviembre ganando si es que continúan aumentando su encuesta, quién era el contendor y que todo el país se movió para que no fuese él el presidente. Entonces, no queremos que ese sea el camino que conduzca este proceso electoral al país. Por lo mismo, hoy día se augura lo que estamos viendo justamente, 2 fuerzas más de extremo liderando las encuestas, y eso obviamente que como demócratas que entendemos el partido desde un centro, desde lograr que la sociedad avance y que mire su clase política y se identifique con lo que hablan y no que estén choreadas con lo que se habla. Bueno, por supuesto que vemos con preocupación esos avances y con quién hemos conversado, y eso efectivamente ha sucedido. Por supuesto que es con Chile Vamos, con un Chile Vamos que ya es distinto también a las características que tenía anteriormente, y eso es relevante, pero entendiendo que sí ellos representan a la derecha, una centro derecha, pero por supuesto nosotros solamente podemos entrar a tener participación conjunta con ellos cuando entendamos que tenemos elementos que permiten al país un mejor destino. ¿Eso qué significa? Tal como señalaba al inicio. Si vamos a pensar en el país con el desarrollo, con el progreso, si nos vamos a identificar cuando la derecha dice, bueno, la verdad que nosotros somos muy eficientes en la política pública, bueno, esa eficiencia tiene que ir mezclada de mucho tino, de mucha valoración de cómo vive el chileno en sus casas, cómo se entiende la justicia social,
cómo las políticas públicas tienen que llegar y hacer sentido, conectar con la realidad de las personas y no ese sentido de abuso que se puede transmitir de distintas formas. Hoy día lo vemos con todas las corporaciones, en el caso de las fundaciones, que lamentablemente merman el rol que cumplen normalmente las fundaciones, pero que están finalmente con muchos casos de corrupción. Eso, por supuesto, es un abuso, pero también un abuso cuando la voz de la autoridad no me representa o no entiende lo que estoy viviendo como ciudadano, como día a día en mi barrio, y eso tiene mucho que ver con conectar con la realidad social de las personas. Claro. Entender que, por ejemplo, como hablamos, muchos de nuestros parlamentarios permanentemente en las elecciones, porque ellos tienen un recorrido político, más allá que hoy día conforman demócratas, cada vez que se votó la reforma previsional, fueron de la idea de aprobar la idea de legislar y tener una reforma previsional para el país. Más de 10 años estuvimos en esta trinchera donde si era el proyecto de la derecha, la izquierda votaba en contra. Si era el proyecto de la izquierda, la derecha votaba en contra. ¿Cómo esta reforma previsional que se aprobó logró pasar al Senado, donde se lograron los importantes acuerdos del Partido Comunista hasta Chile Vamos, hasta la UDI? Eso se logró precisamente porque en la Cámara de Diputados los demócratas fueron capaces de distinguirse de Chile Vamos y votar a favor de la reforma del presidente Boric. Y eso permitió que finalmente se discutiera. Hoy día estamos hablando de que después de 10 años logramos tener cambios en nuestro sistema previsional para mejorar las pensiones de los adultos mayores. Esa es la posición que tenemos. Sí, bueno, pero también, los votos demócratas le dieron la presidencia de la Cámara a José Guimel Castro. Con votos demócratas salió Castro electo presidente de la Cámara. Pero ahí hay otra articulación política. Ahora, Paz, pero a ver. Perdón, recordemos, hoy día los votos de la izquierda permitieron, en el Senado, que el senador Osandón sea presidente. Por eso digo, finalmente hay acuerdos políticos. Hay acuerdos políticos que son de ese tipo. Para tener equilibrio entre las representaciones. Si tuviéramos que aterrizar, si no fuera, pongámonos el ejercicio de que Jimena Rincón no logra la firma o no va a ser candidata presidencial y apuesta o opta por reelegirse en el Maule. Ella es senadora del Maule, va constantemente al Maule, se va a la reelección. ¿Dónde se situarían ustedes? ¿Es Chile Vamos la lista parlamentaria? ¿Es Chile Vamos con Evelyn Matei, a quienes ustedes suscribirían un pacto de acuerdo? Hoy día nuestra realidad, porque en todo el sistema electoral siempre varía las posiciones, finalmente las candidaturas. Recordemos, a esta misma fecha ni siquiera estaba en el norte del país la posibilidad de que sea el presidente Boric presidente del país, en este mismo periodo. Entonces, nosotros hoy día, a la fecha, lo que estamos constituidos es en el pensamiento y la mirada concreta en las 3 regiones que nos faltan, porque eso es lo que finalmente nos va a hacer, permitir finalmente generar los pactos políticos. Si es que tuviésemos que tener pactos políticos, pensemos que hay partidos que también se encuentran amarillos, que por supuesto hay conversaciones, como señalaba Ana Bío con Chile Vamos, pero no hay nada cerrado, sino que hoy día la mentalidad de demócratas es decir, a ver, ¿cuál es la realidad? Todavía ni siquiera terminan las primarias también nos van a llevar como país a tener definiciones importantes. Todo pasa después de las primarias, sí, es verdad. Así es. Sí. Por lo tanto, nosotros enfocados en 3 regiones del país, donde la verdad que estamos ya al 75% de las firmas. Va quedando las inscripciones son el 18 de agosto. O sea, va quedando Así poco. Es, pero nosotros ya estamos, en nuestro calendario demócrata lo proyectamos con anticipación por lo mismo. Ya. Recordemos que en las elecciones anteriores, como estábamos contratiempo, en la quinta región, por ejemplo, nos constituimos un mes antes de tener las candidaturas presentadas para las elecciones. Por lo tanto, siempre estamos trabajando con el calendario anticipado para evitar estar contra el tiempo al momento de las decisiones finales. Paz, ¿y tienen nombres acá en la región para parlamentarios en el 6º distrito, en el 7º distrito? ¿Se pueden conocer? Me imagino que ya están haciendo un trabajo, porque uno no puede ser parlamentario 2 meses antes, tú sabes. Tiene que haber un trabajo previo. ¿Ya tienen nombres elegidos? Nosotros ya estamos en posicionamiento de buscar los nombres. Por supuesto que la mirada demócrata es mantenerse con la representación que, tal como señalabas al inicio, estamos con 5 diputados, 2 senadores, bueno. lo que nos encontramos hoy, y efectivamente hay que mantener.
donde se mantiene, por supuesto, donde hoy día han tenido un buen trabajo territorial nuestros parlamentarios, por lo tanto, obviamente en esas regiones hay un énfasis superior, y nosotros acá en la quinta región, tal como señalaba, nosotros nos constituimos, recién ni siquiera cumplimos un año de constituido. Por lo tanto, estamos trabajando, pero también de una forma realista, como se hacen los procesos electorales. Normalmente hay que buscar de qué manera logramos concentrar los esfuerzos para lograr tener candidaturas electas, y en ese proceso estamos definiendo qué distrito electoral es el priorizado para comenzar a trabajar y avanzar en aumentar el número de representantes hoy día en la Cámara de Diputados en el caso de... ¿Pero tienen nombre acá en la región de Valparaíso ya? Tenemos nombres, pero vamos a ir avanzando los nombres. No se pueden conocer todavía los nombres. Todavía no se pueden conocer los nombres, pero son nombres que ya están trabajando en el territorio, por lo tanto sabemos que, y algunos de ellos también han tenido procesos electorales previos que nos llevan a tener confianza en el trabajo que van a tener en las elecciones. ¿Cuál es la representación hoy día? ¿Tienen concejales, alcaldes? ¿Cómo le fue la municipal a demócrata acá en la región de Valparaíso? Ya. Acá en la región de Valparaíso nosotros tenemos un concejal electo que es en La Ligua. Nuestro trabajo comenzó muy desplazado desde las regiones, o sea, desde las comunas de las regiones, por lo tanto, en ese espacio estamos, es Enrique Areco, donde tiene un importante trabajo en su zona y tal como comentaban al inicio, nosotros definimos ciertas comunas. Nos habíamos constituido hace menos de un mes en la región antes de proceder a inscribirnos, por lo tanto estuvimos priorizando zonas y en eso teníamos claridad de los resultados y que éramos parte de una estrategia a nivel nacional, donde si uno analiza, donde presentamos candidaturas, porque es distinto si no hacen como la evaluación completa, el promedio demócrata a nivel nacional tuvo un 5% de electores, pero si uno lo analiza respecto al territorio donde participó demócratas, tenemos más del 7% de electores que finalmente optaron por candidaturas del pacto que éramos amarillos demócratas. Por lo tanto, en ese sentido nosotros estamos optimistas, porque pasa, incluso cuando se habla de esto del umbral, nosotros estaríamos por sobre este umbral en ese sentido, claro. Porque hay que buscarlo con este realismo estratégico de decir dónde tenemos buenos representantes y podemos tener probabilidad de salir electos para crecer como partido, que ya estamos con un orden de más de 15.000 militantes y continuamos creciendo, y eso significa que estamos en una posición bien de la media hacia arriba en cantidad de militantes, y lo que nos tiene muy contentos y que nos ha permitido irnos constituyendo de forma rápida. Mucha gente pensó que no nos íbamos a poder constituir. Claro. En lo político, ¿qué opinión les merece que Amarillo haya cerrado un acuerdo público ya con la candidatura de Evelyn Matei? Que es un partido como primo hermano de ustedes, ¿no? Sí, nosotros nos vemos como primos hermanos con ellos. La verdad que son definiciones que son internas. Nosotros siempre hemos comentado no solamente acerca de posicionarnos, de tener trabajo en todo el país. Amarillo, recordemos, tiene un solo parlamentario a nivel nacional. Nosotros tenemos más representantes, más trabajo, por lo tanto, en esas regiones, pero también con una mirada asociada a lo mismo. Jimena Rincón tiene un programa de gobierno que viene a ser un eje, una hoja de ruta del Partido Demócrata, y esa conversación de programa donde tenemos 4 ejes, que es seguridad, pero como hablaba, no podemos hablar solo de seguridad si no hablamos de justicia social, de mirar el desarrollo y la sostenibilidad, y también un Estado que sea eficiente. Esto típico de la burocracia estatal hay que ir eliminando, y esa es la posición, y hay una serie de medidas a adoptar como partido político que está promoviendo una candidatura presidencial para el país en estos 4 años. Y por supuesto, si vamos a conversar con otros partidos, con otras candidaturas, sin duda alguna esos ejes que están ahí concentrados tienen que ser también reconocidos en el programa que lleve a aquella persona que uno si terminara apoyando. Claro, si tuviéramos que mirar en futuro y en base a las encuestas, todo indica que un gobierno de derecha tendría que llegar a la moneda en marzo del próximo año, ¿no? Ustedes en ese sentido, como ya profesionales, como militantes, ¿están disponibles para trabajar con un gobierno de derecha? Bueno, nosotros en particular estamos hoy día trabajando como hemos estado y en el mismo sentido de siempre, con este énfasis en decir, bueno, ¿qué es lo que hace sentido al país? Hoy día, claro, efectivamente se ven fuerzas políticas, todo indica que debiese
ganar alguna candidatura de derecha, pero tal como lo decía al inicio, a nosotros tampoco no es cualquier candidatura de derecha la que uno podría decir que bueno que resulte electa para el país. En ese caso, nosotros no estamos por apoyar una candidatura republicana, que sería en este caso José Antonio Kast. Entonces, pero no están por en supuesto ese, no están que en ese, ya, esa importante punto ese. nosotros siempre hemos fijado que los extremos, quienes se posicionan más hacia el extremo, la verdad que no son un beneficio al país, todo lo contrario. Y por lo tanto, nosotros sí valoramos, por ejemplo, el trabajo que tuvo Chile Vamos en la reforma previsional. Pensemos que no es fácil para partidos que son normalmente estos tratados como antagonistas o que no buscan acuerdos realmente entre partidos, ceder a otro gobierno y decir la verdad que acá hay algo primero, que son las personas, que sería ideal que la política siempre pensara de esa manera. Eso sucedió en la reforma previsional y por supuesto que se valora ese compromiso hacia lo que se necesita. Bueno, Paz Anastasia es la presidenta regional de Demócratas. Quiero agradecerte, Paz, que nos haya acompañado estos minutos, una conversación política que siempre damos plano a conocer también la mirada de otros partidos, otros ejes, ¿no? Sobre todo regionales y nacionales que ustedes están desarrollando. Así que no será la última vez que conversemos de aquí hasta las elecciones de fin de año. Y ojalá que luego tengamos noticias, ¿no? Si se define o no, si llevan candidato presidencial propio a primera vuelta o si pueden ratificar eso en los próximos meses. Te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, Rodolfo, y por supuesto quienes están en la quinta región, que este medio se escucha mucho, están con las puertas abiertas. Si uno piensa cómo llevar al país, por supuesto que es necesario tener personas que sean buenas, con una mirada de proyección hacia lo que necesitamos como región también. Así que bienvenida a las puertas en Demócratas. Muchas gracias. Buenas noches.